Colibríes, bienvenidos a un episodio más de Corazón de Colibrí. Estamos súper contentos el día de hoy porque hoy tenemos invitada especial. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra hermosa invitada que el día de hoy nos acompaña, quiero presentarles a las especialistas también que hacen la Casa del Colibrí, que el día de hoy también nos hace falta nuestra pequeña colibrí. Le mandamos un saludo a Caro Miranda, donde quiera que estés. Sé que nos estás mandando tu hermosa energía amorosa que siempre tienes. Y a mi derecha tengo a nuestra especialista, Yani Estrada. ¡Hola! Ay, queridos colibrís, pues yo estoy inmensamente feliz de estar en este episodio. Es un episodio muy especial porque tiene que ver con hacer una reflexión de por qué se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. ¿Por qué se conmemora? Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de la historia y vamos a hacer una reflexión profunda a las mujeres y los hombres de qué tenemos que ver en este tema y cómo podemos aportar desde este lugar para tener una conciencia distinta y una forma diferente de vivir. Entonces, pues muy feliz y maravillada también de que esté nuestra invitada el día de hoy. Y pues bueno, sigo en la presentación y quiero también presentarles a Jacqueline Coronel. Muchas gracias. Siempre es un honor compartir con ustedes y bueno, sobre todo tratar temas que interesan mucho a la sociedad, que además son importantes siempre de tener presentes, son cosas que no se deben olvidar, ¿no? Y pues encantada, feliz de estar con nuestra hermosa invitada. ¿Quién es? ¿Quién es nuestra invitada? Pues redobles. Y con ustedes, señoras y señores, ay, no, espérenme, yo soy Alicia Lara y es un gusto estar con ustedes y los redobles son para... ¡Sí! ¡Gloria! Bienvenida, Gloria. Bienvenida, Gloria. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, es un gustazo que estés por aquí y de verdad gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por recibirme a este espacio, esta apertura, se los agradezco y pues estoy en sintonía con ustedes. Pues bueno, les platicamos que el día de hoy Gloria nos acompaña porque en el marco de este día tan especial que nos estaba explicando Yani, pues queremos poner de viva voz de un testimonio para poder llegar a todos los corazoncitos, a todas las experiencias que han pasado por este camino de violencia y darles un caminito y una luz de esperanza de que se puede, ¿verdad, Glo? Claro. Pero claro que esto no nada más es de la noche a la mañana, ¿no? Y es por eso que en este episodio de Corazón de Colibrí queremos darnos un viaje por las profundidades y las obscuridades de la violencia, pero también que siempre hay un camino de salida hacia la luz. Entonces, para comenzar este episodio y poner en contexto, platícanos un poco, Jackie, de esta experiencia histórica que se ha vuelto. Bueno, mire, justamente noviembre es un mes en donde de manera más precisa recordamos todo lo que tiene que ver con la eliminación o la erradicación de la violencia hacia las mujeres específicamente. Es un día, el 25, donde hay marchas, el color naranja, el morado es el que predomina, ¿no? En esta situación. Y déjenme compartirles que por aquí, desde el 99, fue declarado el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En Latinoamérica, esta fecha se conmemora desde el año 1981 en honor a 3 hermanas que se llaman las hermanas Mirabal, que eran dominicanas, que eran activistas en esta situación de defender los derechos de las mujeres y que fueron asesinadas tristemente por Rafael Trujillo, una persona que tenía un puesto de poder, ¿no? Un dictador. Y que pues decidió acallarlas a través de quitarles la vida. Y justamente una de las situaciones es que las mujeres tenemos el derecho de vivir por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y que no tenemos derecho a que nos restrinjan de este privilegio de la vida por
por el simple hecho de ser mujeres, porque si existe un término que llamamos feminicidio, tiene que ver con que por el hecho de ser mujer, las mujeres ya no tenemos ese derecho a vivir, y pues es parte de lo que reclamamos, ¿no? Que sí existe ese derecho por el simple hecho de ser mujer y de ser persona. Recuerdo el podcast pasado que hablábamos de violencia, en el que justo estábamos las tres, que justo puntualizabas esto, ¿no, Yani? Que sin duda todos somos víctimas de la violencia, todos, sin discriminación, ¿no? Así es. La violencia no discrimina en ese sentido. Sin embargo, un grupo muy vulnerable a lo largo de la historia han sido las mujeres, ¿no? Porque se han ejercido mucho poder sobre esta vulnerabilidad. Y es por eso que tenemos el día de hoy que visualizarlo y ponerlo de una manera como muy especial, ¿no? La violencia contra la mujer. Y es por eso que el día de hoy nos platica un poco Glo acerca de su experiencia, empezando, Yani, para esta entrevista. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, quiero dar un poquito más de contexto de por qué este día tan importante, ¿no? Si bien lo ha dicho Jacqueline acerca del inicio, del origen, pues sí, la violencia, lo hemos platicado en podcast pasados, la violencia es un fenómeno desafortunadamente que se repite y se repite, y que las mujeres nos hemos visto mayormente vulnerables a esta situación. Entonces, ¿por qué empieza esto del Día Naranja? Porque a veces, cuando estamos en una institución pública, nos piden, ¿no?, hacer alguna actividad del Día Naranja, pero el Día Naranja inicia también como un movimiento a partir del 2012, principalmente por las Naciones Unidas, para hacer una cultura de reeducación para que visibilicemos la violencia y la evitemos. Entonces, el color naranja, el color morado, son ya un símbolo que nos refleja la importancia de erradicar la violencia, porque la violencia nos quita derechos. Y seres humanos, pues por supuesto que tenemos derechos, hombres y mujeres, pero las mujeres sí nos hemos visto muy, muy, muy vulnerables. Y una de las expresiones máximas de la violencia es el feminicidio. Ese es la peor violencia y el peor atentado en contra de los derechos humanos. Entonces, pues tenemos hoy una invitada que la verdad me da muchísimo gusto poder verla y que hoy nos pueda compartir su experiencia, porque se trata simplemente de compartir cómo es que una mujer puede llegar a ser víctima de violencia y no solamente que se quede ahí la situación, sino ya una vez que la vives, ya una vez que buscas instituciones, ya una vez que buscas ayuda de muchas maneras, pareciera que el maltrato no termina. Y bueno, pues me gustaría que Gloria nos compartiera un poquito acerca de su vida. Me gustaría que nos compartieras un poquito de tu infancia, de cómo fue tu infancia. Me gustaría que nos platicaras desde esa área. Bueno, pues primero que nada creo que tuve la mejor infancia, siempre lo he dicho, a partir de los 19 años, desde que nací, fueron los mejores años de mi vida. Tuve una infancia feliz, amorosa, unos papás que siempre fueron unidos, yo crecí con una familia unida, en mi casa nunca se vivió violencia, nunca hubo maltrato por parte de mi papá ni por mi mamá, siempre fueron una pareja mutuamente, se ayudaban en todo, tanto en lo económico como en lo emocional, y pues en ese aspecto creo que no tuve una mala vida de niña. Solamente sí recuerdo que pues no tuve un apego como mi papá, porque él era una persona que trabajaba mucho para darnos lo mejor, y mi mamá nunca estuvo tan presente ahí, a veces por el trabajo, pero dentro de lo que cabe entendí que fueron las herramientas con las que ellos me pudieron educar a mí y a mis hermanos. Somos una familia muy unida en cuestiones de apoyo, siempre nos apoyamos en todo momento, mis papás, mis hermanos, y en ese aspecto pues no tuve así como una historia de vida mal que pudiera detonar que por qué viví esto. Y esto creo que nos quita también este mito
¿no? De que toda experiencia violenta viene de un contexto de infancia violento, ¿no? En su generalidad, sí, podríamos mencionar lo que es justo lo que habíamos platicado en el podcast pasado acerca de los tipos de violencia y todo esto, cómo se va generando, ¿no? El romper el círculo, pero qué interesante justo lo que puntualizas, ¿no? No por tener no siempre es la misma regla, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando después, Glo? ¿Cómo es que te empiezas a involucrar en una situación así? Creo que todo empezó a partir de la secundaria, cuando empecé a vivir. Yo sufrí bullying desde muy chiquita y detonó todo eso la pérdida de mi abuelito, sufrí bullying. Los 3 años de la secundaria fueron muy difíciles para mí porque pues las personas yo me fui a vivir en una zona rural y las personas de allá tienen una mentalidad muy cerrada a las personas que viven en la zona urbana. Lamentablemente a veces las críticas, las burlas hacen que tú como persona te aísles, te sientas sola y busques un ser selectivo para esas personas. Todo empezó desde ahí y poder encajar en un lugar donde pues siempre quise estar. ¿Por qué te hacían bullying? Por mi cuerpo, por mi físico. Era una persona pues muy gordita, muy llenita y pues simplemente era como es que estás gorda, o te seleccionaban como que pase la ballena, que pase el elefante. Eran comentarios que pues como niño o adolescente te duelen, o sea, te marcan y te crees en la idea de que tú sí eres esa persona. Son palabras que te definen y que no lo eres, pero tú siendo niño piensas o tienes esa ideología de que sí lo eres y te fichan por lo que eres. Y fíjense cómo la violencia se va dando en diferentes ámbitos. Bien lo ha mencionado Jacqueline en podcast pasados, que la violencia se puede manifestar en la escuela, en las instituciones, en la familia, en la comunidad. Y este es un ejemplo de violencia escolar, el bullying. Claro. Y qué razón, Gloria, de decirnos esto, de que las palabras nos van definiendo y nos van generando nuestra autoestima, nuestra seguridad y también nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto. Es muy fuerte. Ok, ¿y cómo se inicia entonces esta relación? ¿En qué edad? ¿En qué edad inicias una relación que empieza a ser de violencia? Cuando tenía 19 años, entre 18 y 19 años es cuando conozco a esta persona. Terminando la prepa. ¿Hiciste la prepa? Sí, terminé mi prepa. ¿Y cómo te fue en la prepa? Me fue súper bien, o sea, creo que en la prepa tuve un novio en el que sí pude vivir un noviazgo bonito, de esos noviazgos que, como yo siempre decía, no fue como la pareja que tuve. Fue un noviazgo bonito, donde hubo respeto, donde sí veía que había amor, seguridad, confianza, y siempre puse las cartas sobre la mesa y dije qué fue lo que me aportó esta persona y qué fue lo que me aportó la otra, y en mi momento más vulnerable fue cuando encontré a esta persona. A los 19 años fue cuando decidí estar con esta persona. Nuestro tiempo fue muy corto, fue 3 meses, solo lo conocí 3 meses y quedé embarazada y fue cuando decidí irme a vivir con él. ¿Por qué dices que es un momento vulnerable? Porque había terminado con esa persona. Okay. Entonces siento que busqué como llenar ese vacío y no era lo correcto. No era lo correcto, y en ese momento él me encontró en ese momento donde estaba muy vulnerable y porque no sabía qué rumbo tomar también cuando iba a entrar a la universidad, y como no había quedado en la universidad fue como si busqué una salida más allá y busqué y pensé que, como siempre dicen, en los cuentos de hadas te salva un príncipe, ¿no? Y realmente no es así. Oh my God. Siempre bien dice Caro, mi querida Colibrí. Aquí tú dirías, los príncipes no existen. Es parte de los mitos del amor romántico. Sí. Como a las mujeres nos van diciendo, bueno, hombres y mujeres, ¿no? A través de muchas películas y de mucho bombardeo pues hasta en las redes sociales y demás, que estamos destinadas a encontrar la felicidad mediante un príncipe azul, ¿no? Alguien que nos proteja. Eso sí, hasta pone la piel chinita, o sea, claro, de cómo estamos impregnadas de esta historia, ¿no? Impregnados todos. Y me gustaría mucho preguntarte, Glo, ¿cómo él actuaba contigo cuando empezó la relación? ¿Cómo era la relación cuando inició? ¿Cómo era el trato que él tenía para ti? Que justo, como bien lo dices, estabas en un momento vulnerable y él vino así como
en apariencia como rescatador, pero finalmente había muchas cosas que tú no habías visto. Pero ¿qué fue lo que te atrajo de esta persona? Creo que fue su forma de ser. O sea, cuando son novios, te muestran una cara diferente. Yo nunca, en realidad, nunca terminas de conocer a una persona. Eso lo sé y lo tengo muy bien claro. Vas conociendo a esa persona de acuerdo a cómo vas tratándolo, los años, el tiempo. Uh-huh. Pero llegó el momento en el que yo me sentía vulnerable y obviamente amoroso, cariñoso, de que lo que te haga falta yo te ayudo. Yo estudiaba en la universidad y él me engañó diciéndome que si te juntas conmigo yo te voy a dejar estudiar la universidad. Lamentablemente no me dejó estudiar la universidad, me sacó de la universidad. ¿Él era más grande? Sí, más grande que yo. ¿Cuántos años? 2 años más. Ok, él tenía 21 y tú 19, uh-huh. O 20 y 18, una sí. cosa así. Ok, ¿y luego? Pues me sacó de la universidad y ya no seguí con mis estudios. Lamentablemente pues se quedaron truncos. Mis papás sí se molestaron porque me decían, puedes seguir con tus estudios estando embarazada, no hay detalle, te apoyamos. Pero ya ahí en ese momento mi mentalidad y mi chip había cambiado porque él me había vulnerado en la forma psicológica, ya me había estructurado a su manera un poquito. De que las mujeres a la casa, de que si te llevo a mi casa es para que estés conmigo, de que si yo quiero tener un hijo varón, de que lo que diga mi mamá, o sea, mi cabeza ya estaba... ¿Dónde vivían? En Guadalupe, Buenavista, San José del Rincón. ¿En casa de los papás de esta De persona? los papás de él, con los papás de él. Él no tenía que ofrecerme nada, entonces me metí en la casa de sus papás y pues yo me adaptaba a lo que era. A veces cuando estás enamorada, todo es bien para ti. Dices, pues yo te amo, yo te sigo a donde quiera que vayas. Pero lamentablemente no es así. Ahí es una red flag. O sea, él te prometió la luna y las estrellas. Y de repente dijo, pues mejor estrellada. Algo así. Y es que esa es la trampa, ¿no? Y aquí, como dices, o sea, empieza como este rollo más bien como de lindo y todo muy amoroso, todo muy bonito. Y como dice, de pronto me encontré ya con el coco lavado, ¿no? O sea, yo venía de una estructura familiar donde ambos trabajan, donde ambos son equipo, y entonces me meto a otra estructura familiar cegada desde el amor, ¿no? Adoptando esta nueva forma de vida, ¿no? Porque me imagino que la mamá de este chico no trabajaba. No trabajaba y en su familia se vivía violencia, tanto psicológica como económica, patrimonial, todo eso se vivía en su casa y todo eso tuve que vivir. Y lamentablemente es que la mamá, a pesar de que ella vivió violencia, ella hacía lo mismo conmigo. No era empática conmigo y yo me preguntaba, ¿cómo es que una persona que ha vivido violencia sigue los mismos patrones y me hace lo mismo a mí? Debería ayudarme y no me ayuda en lo absoluto, simplemente hace lo mismo o se desquita conmigo. Qué locura, porque justo platicábamos que va escalonada, ¿no? Como es una relación de poder, ¿no? Había una persona arriba de esta señora, ¿no? Que ejercía violencia. Y entonces hay una manera como de generar este mismo ciclo, ¿no? Del que tú hablabas, Yanni. Así es que la violencia se normaliza. A veces se dice, ay, ¿por qué las mujeres también violentan a otras mujeres? Bueno, porque nos han introyectado la idea de que las mujeres debemos de ser los estándares y estereotipos que nos dicta la sociedad. Entonces, por eso, a veces las mismas mujeres llegamos a violentar a otras mujeres por esa idea de la mujer tiene que estar al servicio del esposo, tiene que estar al servicio de los hijos, tiene que estar al servicio de todo el mundo. Y cuando yo no veo que mi nuera o mi hija o alguna otra mujer o mi compañera de trabajo no hace lo que le correspondería como mujer dentro de estos pensamientos y estas creencias, la empiezo a atacar. Porque así me educaron. Claro. ¿No? Les decía en podcast también pasados, si yo tengo la idea de que la mujer tiene que estar plenamente en las labores domésticas y entonces veo que mi nuera no lo hace, entonces es, pobre de mi hijo, qué mala mujer se encontró porque no le lava, no le plancha, no la atiende, no atiende a los hijos y la mujer ataca a otra mujer. Por eso es que tenemos que reeducarnos y romper con estos pensamientos y estas ideas.
también es importante mencionar este lugar que menciona Glo, en donde es una comunidad, quiero pensar, todavía un tanto rural, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo, bien Claro. lo dijeron, desde la parte urbana, ¿no? Totalmente. A estar en una comunidad, en la cuestión cultural. En la parte cultural, las mujeres en estas comunidades es mucho justamente de la parte del hogar, y sí hay una sensación de significancia, o sea, de como de soy importante en torno a lo que hago en casa por mis personas que están en casa. Eso es desde la visión cultural, no quiero justificar, pero también Tampoco juzgarla. exactamente, también es importante saber que venimos de contextos diferentes, que tenemos ideas o creencias diferentes, y que entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho, ¿no? Que por ahí decían, si no te casas, entonces ya no eres mujer, ya no cumples esa función. Esto funciona mucho en este tipo de comunidades, ¿no? Entonces, para que tú seas exitosa, tienes que tener una familia, tienes que casarte, tienes que estar con la pareja, aguantando lo que sea. Tener hijos también. no sirve. Sí, Aguantando sí. lo que sea, porque si no, no funcionas, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de ese estereotipo de lo que mi suegra, en este caso, ¿no?, tiene contemplado de lo que es una mujer idónea, entonces soy una mujer que ya no sirve, por llamarlo de alguna forma, suena feo, pero pues así fluye, ¿no? Y la cuestión es compartir mucho con esta parte, con estas comunidades, que las mujeres funcionamos por el simple hecho de ser personas, y por el simple hecho de ser personas, a lo mejor estaba yo viendo un programa en donde hay una historia de Eufrosina, ustedes Por supuesto, no sé si han oído de ella. Busquen a Eufrosina porque es una maravilla. Ella es líder de una comunidad indígena, ¿no?, que llegó a ser presidenta municipal De nuestra su Oaxaquita, comunidad. de nuestros amores. Exactamente. Por supuesto, otra vez. ¿No? Y entonces es ahí cuando una mujer sale de este estereotipo de lo que se tiene contemplado en las mujeres en estas comunidades, entonces estás fuera de lo que es común en Del esta ideal, situación, ¿no? Estás fuera del ideal. Ajá. Y sabes Claro. que llama la atención que en esta vivencia que Glo nos platica, donde dice, bueno, es que yo no venía de este contexto, pero entonces todos los días, y no tenía otra salida, todos los días estabas metida en esa casa escuchando el mismo discurso. Y entonces, o sea, era como una programación ahí en el que era difícil de librarse, ¿no? Porque tal vez las personas podrían juzgar alrededor y decir, o sea, es que si venías de otro contexto, ¿cómo es que te creías esas ideas? O sea, nada que ver. Y dices, bueno, pero es que era lo que todo el día y todo, o sea, comía, desayunaba, cenaba, eso, ¿no? Sí. ¿Y qué va pasando ahí? Entonces tú 3 meses duras con este chico, te vas a vivir con él porque te embarazas, empiezas a escuchar y empiezas a vivir esta violencia por parte de tu suegra. Primero es esa violencia. No, primero viví violencia por parte de él. Resulta que no estaba embarazada y fue como una noticia para mí, como de, no estoy embarazada. Como feliz. Ajá, a la vez feliz y a la vez como de, ya no podía estar sin esta persona ahora. Ya no quería estar sin esta persona. Mis papás me sacaron de ahí y me dijeron, Glo, tienes que salir de ahí, no puedes seguir ahí. Nosotros te ayudamos en todo. Y lamentablemente es que ya necesitaba a esta persona, ya no podías estar sin esta persona. O sea, me separé de él porque me había golpeado físicamente muy mal, me había arrastrado por toda la milpa, me había jalado el pelo solamente por una discusión de que yo quería ir a ver a mis papás. Y hay una frase que su mamá siempre me decía, pues si extrañas a tu mamá, mijita, pues dile que te dé una foto y así nunca la vas a extrañar. Eso a mí me dolía porque decía, ¿cómo una persona te dice eso si pues ella tiene una mamá, ¿no? O tú ya no puedes ir a tu casa porque por eso se casan, para que aquí ya se queden, hagan cosas aquí y tú tienes obligaciones. Yo todavía no tenía hijos ni obligaciones más que esta persona, o sea, Te sentías sola. sola. No había salida en ese momento, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que pasó? O sea, ya pasó este primer episodio de violencia que me imagino que fue muy impactante. ¿Cómo fue esa vivencia?
La primera vez que me golpeó me sentí sucia, vacía. ¿Cómo permití esto? Mi papá nunca me había golpeado en la vida. Mi papá nunca me tocó un pelo. Mi papá nunca era de gritarme de hija de tu... O sea, porque me decía palabras muy obscenas, muy feas, o sea, leperadas, que yo a veces decía, ¿de dónde salen tantas cosas de ti? Realmente conocí a un monstruo. Era, o sea, algo para mí fue como me destruyó por dentro, porque se supone que la persona que te ama te cuida, ¿no? Lamentablemente, como bien lo dice la psicóloga Yanni, es un círculo de violencia que se va haciendo repetitivamente. Era de, Glo, perdóname, discúlpame, y al día siguiente era lo mismo. Y así era, y era constantemente. Mi forma de pensar ya era muy diferente, que yo me quedaba con él porque en la casa era de que hasta que la muerte nos separe, o hasta que lleguemos a ser viejitos, o va a ser tu esposo para toda la vida, o solo por tener una familia, porque yo solo quería tener una familia, solo quería eso. Y siempre quise estar casada con esta persona. Creo que eso fue lo que más me ató a él, querer tener una familia y querer estar casada con él. Por eso me esperaba tanto tiempo y por estar con él. Glo, antes de este evento horrible, este primer evento de violencia tan explícita, violencia física, seguramente hubo antecedentes, ¿no? Estas, como le llamamos, red flags, ¿no? O sea, algo que primero estuvo este episodio donde él era todo amor y dulzura, ¿no? 3 meses fueron así, sí, ¿no? Se van a vivir juntos y seguramente algo empezó a cambiar. Sí empezó a cambiar cuando ya me iba a juntar con él. Tuvimos una reunión en Navidad y ahí fue donde yo creo que tomé demasiado, y al día siguiente me dice mi prima, ¿no te sientes mal? Le digo, no me siento mal. Me dice, es que esta persona te pateó en la noche. Pero yo no me acordaba, era como de, yo no me acuerdo. O sea, yo no me acordaba y lo dejé pasar como de... Pues, si no me acuerdo, no pasó. Sí, exacto. Si no me acuerdo, no pasó. Después de eso, pregunté, pero me dijo él, no, es que tu prima te lo inventa. Y yo dije, ok, pero no le creí a mi prima. Seguí como si no hubiera pasado. Al mes después, algo que no me gustaba en su casa era que me comparaban con su exnovia. Él tuvo una exnovia que había llegado ahí y que me decían, es que te pareces a fulanita de tal, es que ella era así, es que ella venía así, pero cuando ella venía, él la dejaba aquí y él se iba con sus amigos, o es que él ya la había tratado mal. Y fue donde yo dije, entonces yo no fui la primera, si hubo alguien más atrás de mí. Pero el pensamiento en ese momento era como, pero conmigo es diferente. Exacto, conmigo es diferente, conmigo no va a pasar lo mismo. Típico de, es que tú como mujer vas a cambiar a tu marido, porque si eres mujer si eres de esas mujeres que sí lo puedes hacer cambiar para que sea un buen esposo, porque te dicen eso. Sí. Eso me decía su mamá. Si tú eres una buena mujer, tienes una buena mano, lo vas a hacer cambiar, él va a ser diferente. Una buena mano, ni que fuera planta. No. Pero lamentablemente te dicen eso y no es así. Claro. Tú no puedes cambiar a las personas. Tú no eres Dios para cambiar a las personas, o no eres un psicólogo. O sea, yo... No, ni nosotros, manita, no te voy a hacer. No. Pero nunca busqué una ayuda psicológica. Claro. Nunca fue como de, oye, vamos, siempre yo le decía, vamos al psicólogo, y era de, es que están locos. En su casa era de, ¿para qué estudias? O ¿para qué vas al psicólogo? Si vas al psicólogo estás loca. O tienes un problema mental. Era muy diferente su manera de pensar de ellos a mi manera de pensar y la de mi familia. Pero sí cambió mucho mi manera de pensar fue totalmente diferente. Oye, Glo, yo siempre observo que la violencia va en aumento, ¿no? Siempre hay como cosas que empiezo a notar que digo, híjole, esto como que no es normal, ¿no? Entonces me gustaría mucho preguntarte cómo es que tú empezaste a darte cuenta justo que esto iba en aumento, que como que cada vez los eventos o los episodios en torno a violentarte eran más fuertes. Me empecé a dar cuenta cuando ya veía que ya no solo eran patadas, cachetadas, jalones, palabras obscenas, cuando ya no solo era eso, ya era más de humillarme enfrente de su familia, tratarme mal, pellizcarme, morderme.
a veces hasta sexualmente también lo hacía. Ya no era solamente eso, me amenazaba con matar a mis papás, matarme a mí, no solamente con un cuchillo, me aventaba a veces el agua caliente, lo que encontrara me aventaba. Y ya fue cuando dije, ya esto ya no es normal. La última vez que me quiso acuchillar fue cuando dije, esto ya no es normal, ya está saliendo de control esto, y una de otra, o nos matamos los dos o él me termina matando a mí. Porque ya no quería dejarme, ya no quería que él se pasara conmigo, y ya me había vuelto yo una persona igual agresiva como él al momento de que ya no quería estar en ese lugar. Pero lo hacía con el afán de defenderme, pero siempre pensaba, ¿y si yo lo mato a él? Sí lo llegaba a pensar, ¿y si él me mata a mí? Era una pregunta siempre que me hacía. Sí, claro. Recuerdo un día que Yanni nos mencionaba que como los episodios van creciendo, llega un momento en el que el violentador hace algo tan diferente y tan extremo que es donde llega el darse cuenta. Así es donde reaccionas. La violencia efectivamente es gradual, es pasito por pasito. Y Gloria dijo una frase que hoy remarco, que es: lo dejé pasar. Las mujeres que están en situación de violencia, como va esta situación gradual, dejan pasar muchas cosas porque aparentemente estoy bien. Fue un jalón de cabellos, estoy bien, no pasó nada grave. Fue una patada, bueno, ahora fue una patada, pero estoy bien, estoy entera. Y va pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito. Y se va generando esta tolerancia y esta idea de que va a cambiar, porque en este ciclo de la violencia hay una etapa de la falsa luna de miel donde hay una reconciliación, y en la reconciliación es el momento en donde crees que todo va a ser diferente, que le apuestas a la relación, que quieres estar ahí porque ves que puede haber una posibilidad de que las cosas sean diferentes. Por eso te quedas, por eso se quedan. Pero desafortunadamente el ciclo se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Y el momento en el que las mujeres, hablando propiamente de las mujeres víctimas, ¿no?, se dan cuenta es porque ese límite de tolerancia se tronó. Algo hace la otra persona que brinca de manera fuertísima, que entonces te das cuenta que esto definitivamente no es normal, esto no está bien, no debo de estar aquí. Justamente hablaba en la semana con una consultante, se trata de tocar fondo, y tocar fondo es eso, cuando das un brinco, o sea, ya no es como pasito, 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 sino pasito, 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 brinco, y entonces es ahí cuando reaccionas y te das cuenta que no está bien lo que estás viviendo, ni el lugar en donde estás, pero es a partir de eso. Hay un evento detonante. ¿Sabes qué me llama la atención? Que tu mami, tú tenías comunicación, ¿no? O sea, no los ibas a ver, ¿no? No. Por lo que entiendo, ¿no? Porque se molestaba, pero tenías comunicación, y aún en la comunicación, tú no le no le decías todo esto a tu mamá. ¿Cómo era esta situación? Pues mi mamá sabía algo, como que las mamás presienten algo, porque ella me decía, cuando ella lo conoció me dijo, esta persona no es para ti, yo siento algo me dice que no, por favor déjalo. Otra red flag, ¿no? La mamá es tan intuitiva. Sí, de hecho sí, mi mamá, o sea, era de marcarme y de, ¿estás bien? Yo sé que no estás bien y no puedes hablar, solo cuídate. Y era eso. Ay, Dios mío, qué dolor. Y me iba a dejar a veces comida porque hubo un tiempo que la verdad es que yo vivía muy mal, yo no tenía ni para comer ni nada, y mi mamá me iba a dejar de comer. O sea, ¿hasta qué grado es el amor de mamá que te va a dejar de comer, que se preocupa por darte dinero? Porque esta persona no te daba económicamente el primer año nada. Yo siempre trabajé para solventar los gastos con mi hijo, y algo que siempre di es que soy una persona que siempre di todo, o sea, daba todo desde lo económico. O sea, nunca tengo un problema conmigo de que no me gusta pedir ayuda. No me gusta pedir ayuda y siempre yo quiero resolver todo por mí misma. Y ahí fue donde yo me encapsulé, porque nunca pedí ayuda. Y cuando pedí ayuda fue cuando es que tú nunca nos decías, es que tú nunca hablabas. Y las veces que hablé, siempre regresaba, como bien dicen, a la reconciliación con esta persona, porque yo era quien lo buscaba otra vez.
hubo un tiempo que yo ya no podía vivir sin él y psicológicamente yo lo buscaba, yo iba atrás de él, yo estaba atrás de él, yo llegué en un punto en el que decía, es que si te vas de mí, yo me muero. Es algo que no lo podía entender. ¿Cómo es que sigo estando aquí si me hace daño y sin él siento que me muero? Claro, y entramos como en este proceso, ¿no? De un cambio de mentalidad profundo donde él se mete en tu cabeza, ¿no? De una manera tan extraña, ¿no? Que ya suena tan absurdo para una parte de nosotros, para todos los demás también, pero que es inevitable, ¿no? Y por eso entra también esta parte como de las adicciones, ¿no? Porque hablamos de una relación de codependencia, ¿no? Y es porque para los demás, en sus comentarios como muy poco empáticos, digamos, es como de, ay, pues déjalo, pues o sea, si ya sabes que te está haciendo daño, y pues no, o sea, la vivencia es más parecida a depender de algo, ¿no? De una sustancia, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Glo, ¿qué te decía? Que tú decías, híjole, no puedo dejarlo, ¿cómo era su lenguaje? ¿Qué expresaba? Pues las primeras disculpas era como de llegaba y perdóname, típico de un hombre con sus rosas. Las mujeres a veces somos vulnerables con los detalles, pensamos que es mucho para nosotros. Y después ya era de, si no regresas te voy a quitar a mi hijo, si no regresas voy a matar a tu perra familia, siempre eran sus palabras. Si no regresas te voy a matar. Y yo ya estaba como canalizada con esa idea, decía, sí, va a matar a mi hijo. Varias veces me asustó quitándome a mi hijo, en donde yo me iba a trabajar y me decía, me voy a llevar a Emi y nunca lo vas a volver a ver en tu perra vida. Obviamente como mamá es donde más me vulnero, donde más me pongo mal, o sea, total. Hacía totalmente todo para que no se fuera, y decía, no, si se va me quita a mi hijo. O sea, yo sabía que si se iba sí me quitaba a mi hijo, o sea, sí me lo quitaba porque era una persona muy impulsiva, o sea, sus reacciones eran como de, oye, estoy bien y mañana te golpeo porque yo quiero o porque me siento así, o pasado mañana me vuelves a caer bien y pasado mañana otra vez te vuelvo a golpear porque lo necesito. Ya era constantemente siempre así y yo sin hacerle nada, o sea, no le hacía nada. Decía, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal para que él me trate así? Y entendí que pues no estaba haciendo nada mal, era una persona que psicológicamente sí estaba muy dañada y sí era una persona psicópata narcisista, tenía un pensamiento muy loco. Y sobre todo es que él creció con esta ideología porque vivió violencia en su casa, infidelidades por parte de la mamá, y él vio cosas que yo con el tiempo dije, ok, es ahí. Tú buscabas quién te criara como si yo fuera tu mamá, cuando la culpa de todo este detonante fue tu mamá, no fui yo. ¿Y quién tuvo que pagar con los platos rotos? Sino yo. Esa conclusión súper pro, creo que la alcanzaste con mucha terapia, ¿no? Porque, sí. O sea, ahorita lo dijiste de una manera como muy sencilla y muy clara, pero sin duda en ese momento no podías pensar en eso y no podíamos verlo. Y como dice Jackie, esto va increciendo y nos quedamos en este momento donde dices, esto sí salió de mis límites, ¿no? O sea, que de pronto me quería cuchillar, dije, cabrón, esto sí, ese fue el gran detonante para parar con esto, Glo, ¿o qué fue lo que te hizo salir de allá? Ay, el gran detonante fue cuando de verdad sí me cuchilló. Ahí fue cuando toqué fondo y dije, cuando estaba tirada en el piso, solo me acordaba de, me voy a morir. Qué fuerte. Fue un 19 de enero del 2021 cuando él llegó a mi casa, me atacó. ¿Tú ya no vivías con él? Ya no, yo ya me había separado. Ese fue el mayor detonante de que dije, wow, ¿hasta dónde has llegado? Y sí creo capaz de que llegues a hacer más allá daño. Él me acuchilló no solo a mí, también a mi mamá. Y ahí fue donde toqué fondo y donde dije, ya no puedo más. Y fue por eso que también inicié con él una denuncia, porque dije, si yo no le pongo un límite, si yo no digo un hasta aquí, él va a dejar pasar y va a decir, pues no me hizo nada, total, va a volver
o ya no va a ser a mí, va a ser a otra chica, porque él tenía una manera de decir, es que yo tengo verbo y yo puedo tener a cualquier persona a mi lado, si no estás tú, hay otra, hay otra. Y yo dije, no tiene ni por qué otra persona pasar lo mismo que yo. Ese fue mi detonante. Ahí fue cuando de verdad dije, ya no. Lamentablemente fue muy tarde porque no tenía ni por qué haber pasado por esto, no tenía ni por qué haber recibido 10 acuchilladas de esta persona. Es algo muy traumante para mí y para mi hijo y para mi mamá, lo que vivimos y para toda mi familia, porque no solo esto te rompe a ti, esto es un vínculo que rompe a toda tu familia. Es un vínculo que te llevas entre las patas a toda tu familia, desde amenazas, desde peleas, desde ahora qué vas a hacer económicamente, todo, todo. Y siempre me he preguntado, ok, ya hice esto, ya lo denuncié, ya está en la cárcel y aún así no vivo en paz. Mi vida sigue siendo un martirio a pesar de eso. Y no sé hasta cuándo acabe esto, solo sé que pues siempre he sido muy firme y avanzado y pues es lo único que he estado dando hasta ahorita. Lo podríamos decir que eres una sobreviviente de feminicidio. Sí. Incluso ponerlo en palabras me truena la voz, ¿no? Es muy fuerte y para mí es muy gratificante el saber que hoy estás aquí contándonos tu historia y contándole la historia a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, para saber que podemos poner un alto antes y podemos darnos cuenta antes, ¿cierto? Sí. Y que hay otras maneras, ¿no? Yo estoy maravillada de que podamos compartir todo esto con nuestra audiencia y poder poner en claro y decir esto sí pasa y pasa más de lo que imaginamos y pasa a la vuelta de la esquina. Ahorita antes fuera de cámara estábamos platicando que justo tu mamá te había hablado llorando antes de este episodio horrible, ¿no? Diciendo que algo había pasado, ¿no? Sí, tiempo antes de que me pasara esto, en el 2020, una chica había fallecido en mi pueblo y mi mamá me marcó diciéndome, ¿estás bien? Y yo, sí, es que falleció esta chica y fulanito de tal hizo esto y piensan que no, pero ¿cómo una persona puede hacer eso? Y yo, estoy bien, estoy bien. Y mi mamá me dice, por favor, yo sé que estás mal, si no estás bien, salte. Sí estaba mal, me había pasado una semana antes eso de que me querían acuchillar y pues solamente le dije, tú no te preocupes. Cabe recalcar que yo una vez intenté suicidarme con mi hijo, a tal manera de que era mi salida, de que veía las calles y decía, ya. Por supuesto, por supuesto. Me llevo a mi hijo y los dos así, nadie... Pero no lo hice. No tuve el valor porque hasta eso dije, no voy a dejar que esta persona me destruya de esta manera. Y gracias a Dios estás aquí. Sí. Gracias a Dios estás aquí. Y gracias a Dios Emi hoy está seguro. Gracias a Dios hoy está con la familia con la que puede estar contenta, con la que tú creciste, que le enseñó cómo amar, ¿no? Y que claro que se puede romper hoy este círculo de violencia, ¿no? Y que sí, sin duda, ¿no? Tal vez la decisión que tomaste en el pasado sigue teniendo repercusiones, ¿no? Pero que has hecho ya mucho para poder parar toda esta situación, ¿no? Y creo que esa es gran parte del mensaje que podríamos transmitir, ¿no? O sea, sí, nos va a dejar una resaca de por muchos años, ¿no? Muchas cuentas por pagar, pero ya diste un alto. Sí. Y esto aquí ya comenzó su fin, ¿no? Y esto, sin duda, creo que aquí vale la pena retomar qué cosas hacen que te puedas ir recuperando, ¿no? Tú, como bien mencionaste, ¿no? Un poquito antes de esa parte me gustaría mucho preguntarte, de tu pequeño, que si él vio este tipo de situaciones, ¿qué le decías tú a él? Porque digo, para llegar a un punto en donde ya no puedo vivir y mi hijo tampoco, es porque estabas como en una saturación de ya no haber salida. Creo que lo que más me dolía es que me viera llorar
y le decía, todo va a estar bien, no te preocupes, mamá siempre va a querer que tú seas feliz. Creo que cuando pasamos lo de la tentativa, él vio todo, 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 todo. Emi tiene los recuerdos plasmados en su mente y mi psicóloga que está presente, ella nos dio apertura y vio cuando Emi, el trato que me daba, cómo era, cómo estaba. Mi hijo era una persona, como él creció con su papá que era violento, él tenía ese chip de ser violento también conmigo. Cabe recalcar que yo trabajaba a veces para darle lo mejor y esta persona era quien lo cuidaba, porque yo no tenía quien me cuidara a él y lo metía a guarderías, o a veces esta persona lo cuidaba y esta persona lo adaptó a su manera. Pero cuando pasamos eso, a mí se le cayó como que la máscara del super papá. Mi hijo en este momento de la vida me costó mucho sacarlo porque es un trauma muy feo y que todos los días se levante en la noche a decir, es que mi papá te quería matar, es que mi papá te hizo esto, es que yo veía sangre, es que tus cicatrices. O sea, son cosas que mi hijo no tiene ni por qué haber visto y que me duelen y que en este momento digo, como mamá sí fallé porque yo crecí con una infancia tan bonita y ¿por qué tú no? Yo crecí con un papá, con una mamá y ¿por qué tú no? Son cosas que te marcan y que marcan a tus hijos. Entonces es algo que nunca voy a... No es si perdonar o es algo que todavía aún no he sanado bien. Y trato de sanar en ello y trabajo en ello. Pero, como le digo, o sea, no te... Yo quiero preguntarte, Glo, hablabas hace un momento del momento en donde estuviste en el piso y que hubo muchas reflexiones que hiciste después de que te ataca y terminas en el piso. ¿Qué reflexiones tuviste en ese momento cuando estabas ahí en el piso? Primero que nada, cuando estaba tirada, vi a mi hijo sentado en la puerta y me imaginé que él iba a crecer sin su mamá. Y yo dije, o sea, en mi mente dije, güey, yo no me quiero morir, o sea, yo decía, no me quiero morir, o sea, mi hijo, y veía cómo lloraba y me agarraba y ya era de, por favor, no me lleves, por favor, o sea, fue un momento muy cruel porque dije, ¿cómo en mi mente? Y se me salían las lágrimas cuando estaba acostada, desangrada, casi delirando, estaba con escalofríos en el piso, tirada, y decía, ¿cómo es que la persona que te ama te llega a hacer tanto daño? ¿Cómo es que el papá de tu hijo te llega a hacer tanto daño? Si tú dices que me amas, ¿por qué me lastimas? Ahí fue donde dije, sí eres capaz de todo. ¿Estuviste cuánto tiempo en el piso? ¿Quieres contarnos un poquito más de cuánto tiempo estuviste ahí en el piso? ¿Cómo te auxiliaron? ¿Qué pasó después de este ataque? Estuve como 20 minutos en el piso. No tuve quien me auxiliara primero. Fue muy difícil. Los policías lo dejaron ir. Él te ataca y sí se va, pero lo pudieron haber alcanzado. No lo hicieron. La ambulancia tardó como 20 minutos, estaba delirando, estaba desangrando de la cabeza, del cuello, de las piernas, de las manos. Ya no sentía mi cuerpo y a mi mamá cabe recalcar que también la acuchilló en el labio y en el brazo. ¿Defendiéndote tu mamá? Defendiéndome a mí y pensando que a lo mejor a mí no me haría nada, pero sí a mí fue quien me remató, o sea, a mí fue quien realmente... Y lo más triste era que cuando me estaba acuchillando me decía, ahora sí te vas a morir. Y yo te dije que te ibas a morir. Yo siempre te lo dije. Eran palabras que para mí decía, siempre me lo dijo, sí, siempre me lo dijo. Y te vas a morir porque eres una maldita perra o porque te tenías que morir. Y yo siempre te lo había dicho. Esas palabras me marcaron mucho, mucho. Dije, o sea, nunca pensé que me llegara a pasar esto. Y menos en mi casa, y menos enfrente de mi hijo, y menos también a mi mamá, que fue la persona que también hizo daño. ¿Quién te auxilia
de primera instancia? Porque llega la ambulancia 20 minutos después. Mi mamá, mis primas me hicieron unas franelas para que no desangrara, porque estaba desangrando mucho del cuello y de la cabeza. Claro. Y en las manos, porque las manos me las cortó en pedacitos, todo el pellejo de mis manos se me caía y ellas me amarraban con trapos para que no, y me decían, despierta, Glo, no te vayas a quedar ahí dormida. Y fue así como ellas, mi mamá, mis tías me auxiliaron, y la gente del pueblo que se enteró que empezaban a venir y me veían tirada así de, ¿y qué te pasó? Y era como de, wow. Y la gente sabía que había sido el papá de tu hijo, y la gente conocía, o sea, la gente que se empezó a acercar, los vecinos. No, nadie conocía al papá de mi hijo. Okay. Nadie conocía al papá de mi hijo. Mi relación siempre fue como más reservada, en el punto de que pues yo, como nunca iba a mi casa, era muy raro, pero sí saben que ella estaba separada, pero nadie lo conocía realmente. Nadie sabía que me había pasado eso. Pensaron que era otra cosa o que nos habían atacado y así. Gloria, me gustaría mucho que nos platicaras un poquito, ¿no? Digo, este evento, este suceso fue muy fuerte, y la situación, ¿antes ya había pasado algo que tú habías hecho para buscar como apoyo, ayuda, alguna situación así? Sí, meses antes había hecho una denuncia. Ya me había separado, y cuando me separé, él me había amenazado varias veces de que te voy a ir a demandar al DIF. Y me mandaba fotos de cuando estaba ahí afuera del DIF amenazándome, y a esta hora estoy aquí y para que veas que conmigo no se juega, y así. Todas las veces me la mandaba, y me decía, varias veces me mandó a llamar con un juez conciliador. Jamás me presenté porque nunca quise conciliar, porque ellos querían de otra manera conciliar, de que yo me quedara con Emi, pero no me quería dar lo justo. Y fue por eso que yo opté por ir a la fiscalía a hacer una denuncia. Me dijeron que pues no traía golpes, no traía nada, que estaba bien, que me faltaba, que viniera cuando de verdad necesitaba, que ahorita nada más era como una prevención, y que buscara ayuda cuando de verdad. Me salí muy enojada porque dije, entonces ¿hasta qué momento? O sea, no traigo golpes, pero me está amenazando. No traigo golpes, pero va a mi casa borracho, me amenaza con sus primos. Yo me tengo que esconder. Y además ya había una amenaza de que decía que quería matarte a ti o a tu familia. A mí y a mi familia. Cuando me separé de él, él llegaba a mi casa con sus primos y llegaban a buscarme, a decir que si no estaba, que si no salía me iban a matar, que iban a matar a mis papás. O sea, ya había una amenaza de muerte. Ya me había amenazado varias veces de muerte. A mí que alguien me explique en la parte legal por qué esto no procede. O sea, de verdad necesito respuestas. ¿Qué pasa? ¿Y esto fue antes del ataque? ¿Cuánto tiempo? Fueron como 6 meses antes de la... 6 meses antes. ¿Pediste ayuda Sí, a la pedí fiscalía? ayuda. ¿Y ya estaba separada? Ya estaba separada. ¿Cuánto tiempo estuviste separada antes de que él cometiera esto? 1 año. Cuando decidiste separarte, ¿por qué decidiste irte la primera vez? La primera vez, me fui muchas veces, pero esa vez... Esta fue la definitiva, porque ya había infidelidades, ya había intentado atacarme también, y ya no aguantaba la manera en la que vivíamos. Okay. Me escapé, realmente me escapé. No avisé, no le dije a nadie, y me salí con lo que pude. ¿Con tu hijo? Claro. Con mi hijo. Entonces, 1 año antes de esto que él te hizo, tú entraste en esta conciencia de yo no puedo estar con él, yo me separo, me alejo, me llevo a mi hijo, esto se acabó. ¿Te vas a la casa de tus papás? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, ¿Te pero vas a la casa? les mentí a mis papás, ellos no sabían nada. Yo les dije que iba de vacaciones. ¿Y te ellos fuiste de no vacaciones 1 año? Y te fuiste de vacaciones 1 año. ¿Y por qué les dijiste esto a tus papás? Porque dije, si lo voy a hacer, quiero estar segura. Ya no quiero decir de que me voy y voy a regresar con él. No. Quiero ya estar bien segura. Y fue por eso que no les dije hasta cuando ellos fueron a amenazarme. Mi mamá fue cuando me preguntó, ¿qué está pasando, Glo? ¿Por qué nunca nos dijiste? Y ahí fue donde ya abrí apertura con mis papás y les conté todo lo que había pasado. Y estuviste 1 año separada, buscaste la ayuda en la fiscalía de estas amenazas que estaban surgiendo, no te hacen caso en la fiscalía, y de pronto él va un día a tu casa
y sucede esto. Sí, y ahí fue donde sí me hicieron caso. Ahora sí ya traía lesiones, ya venía cortada, ya era de pásala con el médico legista, abre la apertura para ir a un centro, de que ya te sientes bien, cómo te sientes, pero pues ya para qué, ya era demasiado tarde. Nunca hubo un hasta aquí, nunca fueron a su casa, o sea, nunca, solo porque eran amenazas. Porque solo eran amenazas de muerte. Y aquí yo quiero compartir algo muy importante. Fíjense, ¿qué llevó a Glo a como tolerar tanto, ¿no? Hasta llegar a esta situación? Hay algo que conocemos, quienes nos hemos dedicado a trabajar con el tema de violencia, que se llama indefensión aprendida. ¿Qué es esto? Aprendo justo a no defenderme, a que yo no tengo ni voz ni voto en ciertas situaciones, o yo a lo mejor sí estoy mal, a lo mejor sí algo no estoy haciendo bien, y entonces permito como esta situación, porque de repente una de las cuestiones que yo he visto en la parte legal es que dicen, ¿por qué te esperaste tanto? Más bien, ¿por qué no me hicieron caso antes, no? ¿Y por qué decidías regresar? Bueno, tiene que ver con esto que ocurre, que hace que yo justamente, y tú lo mencionaste, que yo piense que no puedo estar sin esta persona. Entonces, cuando logro darme cuenta, porque esta es una condición, y eso es importante para las partes legales revisar, ¿no? Cuando una víctima de violencia decide regresar con su agresor, tenemos que revisar como muchas cosas, y dentro de ellas está justamente esta parte, ¿no? Que si yo no viví violencia y de repente me acostumbré como a esta situación, aprendí a no defenderme, y aprendí que esa es como también una cuestión cultural, que vivo dentro de una comunidad donde así se vive, o donde las mujeres aguantan todo. A donde fueres, haz lo que vieres. Exactamente. Entonces, las situaciones no. Esta es una condición que se tiene que ver, que se tiene que hablar, que se tiene que saber, y que claro que por supuesto que tengo derecho a defenderme. Y cuando puedo visualizar esta parte de defensa, entonces es que puedo tomar decisiones. Y como tú dices, pues a veces parece tarde, pero digo, qué bueno que no fue tarde, qué bueno que estás aquí, qué bueno que puedes hablar de esta situación. Cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso de recuperación? Aunado a lo que dices, creo que también es importante hablar de la amenaza, ¿no? Porque la amenaza, pues no puedes compartirlo con nadie porque estás amenazada. Y es lo que pasa en todos los niveles de abuso, ¿no? Hablando, ya después vamos a platicar sobre el tema del abuso, pero esta es una amenaza que te deja muy solo. Y ese es el tema, que nos dejamos solos. Esa es la impresión, que te deja solo, porque esa es la visión que pretende la persona que te está la amenaza, claro. ¿Cómo se dice? Bueno, que te está agrediendo, ¿no? Entonces la cuestión es, no, jamás estás sola. Siempre va a haber alguien, o va a existir alguien que te pueda ayudar. Pero de repente, justo por esta indefensión, no puedo tener la capacidad de ver eso. Que no estés sola, pero aquí te lo decimos, no estás sola. Finalmente, mamá tristemente recibió situaciones de agresión, pero justo porque no estás sola, ¿no? Entonces la cuestión es que la idea del victimario es acallarte. Y la cuestión es, no, yo no puedo callarme en este momento. ¿Cómo sucede después todo, como dice Jackie, la recuperación de todo esto? Pues, primero que nada, pues tuve que ir a un centro. Ahí fue donde conecté conmigo misma y me ayudaron de verdad demasiado. Primero fue aceptar lo que realmente estaba pasando, porque ni yo me la creía, ni yo sabía. Cuando me estaban cosiendo las heridas era de verdad estoy pasando esto. Yo solamente esto lo vi en La Rosa de Guadalupe, en los casos de la vida real. Nunca fue como que a mí me pasara, o sea, nunca pensé que a mí me pasara. Y después de la aceptación era vivir mi duelo de que realmente sí lo había pasado, de que realmente sí estaba pasando por esto. Me costó mucho recuperarme porque tenía la autoestima muy baja. Como mi chip ya estaba muy canalizado de que yo no podía sola, de que no sirves para nada, de que por ser mujer me denigraban, de que por ser mujer no podía más. Y sabiendo que yo siempre fui una persona muy independiente y sabiendo que siempre pude sola, pero nunca lo veía en mí. En este centro donde estuve me ayudaron
a poder ver que sí podía. Mi recuperación de las heridas fue muy difícil porque no pude caminar durante 7 meses. Mi mamá estuvo conmigo en todo momento, mi hijo también, y esto entre los tres y con la ayuda de este centro fue como me pude ir recuperando y pude ver que sí se puede. Salí de este centro, busqué un nuevo trabajo, pero dentro de mí viví un miedo de salir. Seguí tomando terapia. La terapia siempre fue una manera en la que pude sacar todo lo que realmente canalizaba, porque como soy una persona, lo comenté, que no buscaba ayuda, siempre todo me lo guardaba. Pero esta fue la apertura para que ahí yo pudiera sentirme libre y poder sentirme escuchada, y que mi manera de pensar cambiara, de que realmente no eran así las cosas, de que realmente no fue mi culpa, porque durante mucho tiempo yo me culpaba y yo siempre dije, es que sí fue mi culpa, es que por mi culpa él me hizo esto, es que por mi culpa, pero ahora veo de que no fue mi culpa, no fue mi culpa lo que pasó. Yo no puedo cambiar a las personas, yo no puedo cambiar lo que pasó, pero tampoco me voy a quedar ahí, tampoco. Y cabe recalcar que no toda la vida voy a ser una víctima. No quiero victimizarme toda la vida, porque eso también me hacía daño, de que, ay, pobrecita, pasaste por esto, ay, es que tú, o sea, me vulneraba, no me gusta, no, eso no, o sea, pasando esto, tú tienes una vida y sé que sí, te va a doler, sé que sí es un proceso, sé que sí, lo sé, pero hay una vida más allá. Ahorita a mis 27 años me doy cuenta de que no debo depender de una persona emocionalmente, de que soy yo y de que ese amor me lo tengo que dar yo, y si yo me quiero, yo me amo, yo me cuido, soy el reflejo de quién soy, y voy a tener a personas a mi lado que me van a querer por lo que soy, y que no debo de ser esa persona que ellos quieren que sea, y que aprendí a ser mamá, porque todos los días aprendí a ser mamá, a ser mujer, a ser hermana, todos los días, y me siento bien conmigo misma. Y estoy agradecida por estar aquí. Nosotras de que tú nos platiques todo esto y de que lo puedas compartir con la audiencia, yo de verdad me siento honrada de poderte escuchar y de poder estar aquí codo a codo contigo, con una mujer súper poderosa, ¿no? Porque efectivamente hoy legalmente se habla de víctimas, pero en desarrollo humano no podemos hablar de esto, sino más bien de tomar las riendas de tu vida, sí, de tomar la responsabilidad y de saber que todos los días tenemos unas buenas oportunidades de hacerlo mejor, ¿no? De parar la violencia. Y me encanta, como dices, de poder conectar contigo y ahora poder conectar mejor con tu hijo, ¿no? Porque también se empiezan a tergiversar mucho estas relaciones, ¿no? Que has tenido que sanar, ¿no? Y que también ha costado trabajo. Como dices, sigo trabajando en mí. Esto no termina aquí, ¿no? No. Porque sin duda ahí llegan momentos de miedo, llegan momentos de ansiedad todavía, llegan momentos de mucho enojo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo gestionas esto, no? O sea, porque también decimos, no, pues ya lo pasó, ya lo vivió, ya todo feliz y viviremos felices por siempre. No. Todavía no, o sea, no es eso. Y la realidad de la vida cotidiana no es esa, ¿no? Entonces, también tenemos que visualizarlo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo gestionas esto? Pues es trabajar en ti mismo. Yo realmente siempre he dicho que si tú no trabajas en ti mismo, nadie te va a sacar de ahí. Eres tú como persona. Cuando yo estaba hundida hasta abajo y toqué fondo, la iniciativa es mía. Es primero que nada dar la pauta de que yo no quiero estar aquí, no quiero esto para mí y no merezco esto para mí. No lo merezco, ni como mujer, ni como persona, nadie lo merece. Nadie merece pasar por situaciones así, nadie merece vivir una situación así, nadie merece ser violentada, ni por el hecho de vestimenta, de cómo seas, de nada, ni porque si es tu pareja, es tu hermano, tu primo, jamás en la vida. Ninguna mujer. Como mujeres creemos o pensamos que tener una pareja es depender de ella y no es así. Nunca, ni como hombres, o sea,
las relaciones no son así. Es ser, o sea, siempre he pensado que la pareja que tengas tiene que ser ese apoyo, pero no depender de ella. No tienes que depender de ella, porque simplemente depender emocionalmente de esa persona es que nunca vas a salir de ahí. Ok, entonces nos cuentas, fíjate, este camino que has recorrido emocionalmente, este tratamiento que has llevado, abrir los ojos, darte cuenta, empezarte a autocuidar, a amarte, a valorarte, a darle un nuevo lugar también a la pareja, en este sentido de no ser dependientes, sino de ser compañeros y apoyarnos. Eso es en la parte emocional y me da mucho gusto ver todo este camino que ya has trazado y que te lleva también a un autovalor diferente. Y cuéntanos en la parte legal, ¿cómo ha sido ese camino después de lo que pasó, después de este centro en donde te ayudan? ¿Qué ha pasado en esa parte legal? ¿Cómo ha sido el camino? Bueno, pues el tema legal no ha sido nada fácil. La verdad es que me ha costado mucho porque en lo de la sentencia que le dictaron me costó demasiado, ya que pues yo lo que ahorita pido es la guardia y custodia de mi hijo, solo tengo la provisional. No me la han podido dar por ciertas razones de que peritajes, de trabajo social, de que fulanito de tal ya dijo que tú no eres una persona apta para cuidar de tu hijo, de que espérate. Lamentablemente la ley en México es muy machista a veces y llevo 4 años peleando por la guardia y custodia de mi hijo. ¿El delito que tiene él, cuál es? Es tentativa de feminicidio y lesiones. Tentativa de feminicidio y lesiones. Uh-huh. Y eso fue 2021. Hablamos. 2021. ¿Y cuánto tiempo le dieron? Le dieron 11 años y 3 meses. Así es, señores. O sea, va a salir. Y por eso esto no termina. Y por eso esto se tiene que poner en la mesa, el nivel de gravedad, ¿no? Porque por eso hoy Glo puede decir, claro que esto no ha terminado para mí, porque sé que para unos años tengo que garantizar y seguir garantizando y necesito todavía el apoyo legal y sentirme mucho más cubierta y por eso las marchas y por eso las pintadas de paredes y por eso todo eso, por eso tenemos que visibilizarlo, por eso lo tenemos que hacernos escuchar. ¿Por qué? Porque todavía falta, porque todavía tenemos personas como Glo que está pidiendo sentirse segura con su hijo y saber que si este fulano sale, no va a volver a atentar contra ella y su familia. Por eso necesitamos seguir hablando de esto. Por eso hay tantas mujeres tan enojadas y hablando y destruyendo a todo su paso. No porque sean unas locas, sino porque esto es real y porque todavía hay mucho trabajo por hacer y necesitamos que todos estemos en sintonía hablando del mismo tema, porque está a la vuelta de la esquina, está pasando en nuestras familias, en nuestras comunidades, está muy cerquita. Y entonces es por esto que estamos hablando de este tema y este mes de noviembre no nada más sea vestirnos de naranja, sino de verdad hacer una conciencia plena y ser mucho más empáticos y activistas al respecto, ¿no? Así es, creo que también una parte importante es decirle a nuestras autoridades que nos gobiernan, la Ley General de Acceso a las Mujeres libres de una vida de violencia tiene relativamente poco tiempo, si hablamos tiene menos de 30 años que está vigente esta ley. Hace falta mucho por hacer, pero sobre todo a nuestras autoridades creo que la invitación es como también a mirar desde una mirada neutra las condiciones, no es solo lo que diga la persona, para poder garantizar la seguridad, sobre todo los menores, que es una parte que nos preocupa mucho en ciertas instituciones. Yo recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno del Distrito Federal,
implementar esta parte de la atención a niños, no solo en la cuestión de los refugios, sino en la situación de las unidades de atención a violencia, poder saber que los niños tienen un espacio donde puedan sentirse seguros, porque también viven un trauma, porque también viven situaciones, y entonces es garantizar no solo la vida de la mujer, es garantizar la vida de sus hijos desde una mirada diferente, libres de que la violencia no es permisible bajo ninguna circunstancia. Nadie, ni hombres ni mujeres, tenemos derecho a vivir o a ser violentados o agredidos, ¿no? Entonces, la invitación es a mirar esa parte, a mirar todo el trasfondo de por qué una mujer llega a pedir la guardia y custodia de sus hijos y por qué no quiere que estén cerca de la persona que se ha agredido. No quiere decir, nunca dejamos de ser papás, desafortunadamente no nos podemos divorciar en ese sentido, pero sí podemos como marcar límites saludables en esa situación. Y es importante también para personas que han tenido o vivido esta situación de estar en un proceso de reclusión por un delito que cometí, hay una consecuencia por lo que haces. Y si tú mantienes ese enojo pensando que es injusto, yo te invitaría, no vivirías esta consecuencia si no hubieras hecho algo que no estuvo bien. Entonces, algo hiciste y tienes que trabajar para que ese enojo no te prive de vivir una vida, porque eso es lo que pasa cuando estás en reclusión, te pierdes de vivir tu vida. Y entonces las situaciones no funciones con enojo, porque cuando funcionas a través del enojo, entonces se pueden hacer muchos daños creyendo que es justificable, ¿no? Él puede justificar su manera de actuar de ciertas formas y puede echarte la culpa de muchas situaciones, pero hay una responsabilidad que no se puede evadir, en donde por el hecho de que seas como seas y que yo decidí estar contigo, es una consecuencia por esa decisión. Y entonces aprendamos y busquemos el bienestar pensando en nuestro hijo, que nuestro hijo queremos que viva una dinámica diferente, una situación en donde él puede retomar esto que tú viviste de tu infancia, ser feliz, porque lo merece, lo merecemos todos. Podemos ir cerrando, chicas. Yo antes de cerrar, sí me gustaría preguntar, porque me quedé cuestionándome acerca de la familia de él, porque hablabas de la mamá, de cómo era su cultura, sus pensamientos. ¿Qué ha pasado también con la familia de él? ¿Cómo reaccionó? Pues primero que nada, yo quedé como la mala mujer, la mala madre, y quedé como la mala de una historia que ellos contaron. Porque obviamente ellos van a contar una historia y yo siempre me fui a los hechos y hubo pruebas y en la carpeta de investigación están los hechos, las pruebas, todo. Y como ellos reaccionaron en cuestión de que primero me amenazaron, después se alejaron y ahorita pues no tengo ningún contacto con ellos ni deseo tener contacto con ellos, la verdad. Pero cabe recalcar de que ellos quieren buscar la manera o buscaron la manera de estar con Emi. Yo siento que cuando tú ya eres una persona que realmente ves las cosas, como abuelos, si de verdad se hubieran querido preocupar por el bienestar de esta personita que es Emi, que nos llevamos entre las patas, se hubieran preocupado por él y nunca lo hicieron de esa manera. Yo sé que como mamá vas a defender a tu hijo a capa y espada y lo sé porque ella lo hizo con su hijo, pero siento que también hay una responsabilidad de aceptar las cosas, de que nunca hubo ayuda por parte de ellos para él. Y él está ahí porque desde chiquito nunca recibió ayuda psicológica, nunca rompieron patrones, toda la vida se vivió violencia, toda la vida fueron gritos, reclamos, y yo los veía y era como ¿de verdad son así? ¿De verdad es una familia tan enferma? Porque psicológicamente todos, hablo de todos están dañados. No hay ni uno que no tenga excepción, todos tienen una manera de ver las cosas diferentes. Y fue por eso que dije, yo no quiero esto para mí. Pues vamos a comenzar a cerrar y primero que nada, Glo, yo te quiero agradecer profundamente toda tu experiencia. Nos has llevado al límite de la emoción el día de hoy porque somos mujeres, porque
hemos pasado por situaciones también de violencia, porque las violencias, en el podcast pasado, pueden ser tan poco visibles a veces y a veces tan extremas, pero todas, sin duda, hemos pasado por ahí. Y nos puede doler, pero es tan importante visibilizarlo, darle nombre, declararlo. Y te quiero dar gracias por la valentía que has tenido. Gracias. Para poder contar todo esto, porque hoy hablaste y hoy tu voz habla por muchas que tal vez quisieran esto, ¿no? Que se visibilizara todo esto y que todo el mundo se entere, porque todas estas vivencias se han quedado ahí en la oscuridad, ¿no? Y tenemos que seguirlas mostrando hacia el mundo. Y me encanta que lo hayas podido hacer, me encanta verte bien. Gracias. Que estás viviendo, tratando de vivir una vida más plena, ¿no? Y eso me inspira y me hace tener esperanza también en la humanidad, ¿no? De que esta historia no se trata de buenos y malos. No, sin duda, como bien dices, es una familia que ha sufrido mucha violencia también y que no han podido romper este círculo. Hoy, Emi es de esa familia y gracias a Dios, él va a empezar a romper el círculo porque su madre se atrevió a romper el círculo. Sí. Y estoy segura de que esa generación ya será nueva. Y es algo maravilloso, ¿no? Y saber que podemos hacerlo. Me encanta escucharte, Jackie, decir, a pesar de que tú hayas pasado por un proceso de violencia, siendo el violentador, también se vale recuperarte. Es decir, me equivoqué, la cagué, hice algo horrible. Y poder regresar a la carne humana y poder regresar al amor, que es lo único que nos puede salvar y sacar de este círculo terrible, ¿no? Entonces, expongamos, recuerden que no estamos solos, recuerden que estamos acompañados, y eso sería con lo que yo podría concluir. Yo solo quiero decir algo que cabe recalcar, que nunca minimicemos la violencia, jamás, y que si la primera vez viste algo, ahorita se dicen las red flags, ahí no es. O sea, desde la primera vez que él te grita, te golpea, no es ahí. No es ahí. Y sí tienes que poner límites como mujer, y sí hay salidas, y sí hay más allá de todo esto. Abro apertura porque no soy la única mujer. Todos los días hay mujeres muertas, hay mujeres violentadas, o sea, de todo se vive en este país. Y cabe recalcar de que no están solas, sí hay más allá, sí hay gente que de verdad te ayuda, sí hay gente que de verdad, sí hay muchas salidas. Hay muchas salidas en las que de verdad te puedes salir, puedes volver a ver esa luz de verdad, y que no están solas, y que a veces cuando no te pasan ese tipo de cosas las minimizas y dices, es que a mí no me va a pasar. Bien lo recalcaba usted, las marchas, a nadie se le desea pasar por tantas cosas, perder una hija, perder una madre, a nadie. Vivir situaciones así, vivir experiencias así. Gracias. Gracias, Lo. Pues yo cierro con como les decía al principio, es un momento de hacer reflexión. Creo que la historia de Glo nos permite ver estas famosas red flags, ver también lo difícil que es un proceso para salir de la violencia, cómo hay esta codependencia, cómo hay estas ilusiones, cómo el enamoramiento, la idealización, lo que la sociedad nos va dictando, también son murallas muy grandes que tenemos que atravesar para llegar al otro lado. Y que la violencia no solamente termina como en, bueno, ya denuncié y listo. En este caso, aún hay un proceso. Estamos hablando de una infancia, estamos hablando de Emi, donde pues estamos buscando que esté en un lugar donde le pueda proveer de calidad en muchos sentidos, ¿no? Calidad principalmente yo llamaría una calidad afectiva y una calidad de vida. Entonces, pues creo que hay que reflexionar. Este día 25 de noviembre, es principalmente para visibilizar las formas en que la violencia existe y nos ha atravesado, porque estadísticamente a nivel mundial las mujeres somos violentadas, de cada 3, 2 han estado viviendo violencia. Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría de las mujeres hemos sido tocadas por alguno de estos tipos de violencia. Así que es una reflexión para ver que el círculo sí se puede romper.
que tampoco lo podemos romantizar. Es un proceso complicado, psicológico, emocional e incluso legal. Y también para invitar a las autoridades que sigan en estas capacitaciones con perspectiva de género, que estas leyes tengan mayor impacto y que realmente pues esté protegiendo los derechos humanos y pues legalmente, bueno, pues sí, a las víctimas, porque les cambia la vida en muchos sentidos. Y insisto, la violencia no solamente se termina ahí, sino es un continuar, y la posibilidad de que Emi viva de una manera diferente. Así que, bueno, pues si te identificaste con esta historia en algún momento, por favor, busca ayuda, seas del lado de la víctima del violentador. Estas historias y esta violencia no es normal, se va aprendiendo y hay que atenderla. Entonces, pues yo así cerraría, atendamos también estas red flags y estos síntomas. Muy bien, mi querida Jackie. Yo quiero cerrar como hablando de la familia en torno como a la parte de la atención, ¿no? Sin juicio, no somos familias perfectas las que nos vamos desenvolviendo, desarrollando a lo largo de la vida. Somos familias que cuando miramos el proceso de aprendizaje, entonces hacemos cambios en nuestra vida. La vida es un constante cambio. Y quiero retomar lo que alguna vez trabajamos Jan y yo en esta parte de heridas, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿No? Necesitamos afecto, el amor del que hablaba Alicia en torno a las familias. Necesitamos afecto, necesitamos tener un lugar seguro, un refugio, un lugar donde sé que pertenezco y donde sé que voy a ser cuidado, y necesitamos estructura. Y la parte de la estructura es que sí se puede, que no se puede hacer. Invariablemente lo que hemos vivido o lo que nos has tenido la oportunidad de compartir y regalarnos para todas las personas es que sí se puede, que no se puede, que no es normal, ¿no? Y esto que viviste no es normal, nada normal, y no necesita vivirlo nadie, ni siquiera esta persona que está viviendo en esta circunstancia ahora en un proceso de reclusión. Pero es justo, si aprendes el mensaje, vives de una manera diferente. Si no lo quieres aprender, esto se repite, y lo más triste, lo más doloroso es que se repite de generación en generación. Entonces yo quiero invitar a las familias, no solamente a ti mujer a que busques ayuda, sino a las familias. Si identifican situaciones en donde nuestra dinámica no es normal, busquemos ayuda como familia, porque lo más importante es sentirnos en paz, sentirnos bien y sentirnos amor. Vamos a darnos las manos, porque así se puede. Así sí, Colibris. No estás sola. Siempre tienes a alguien, una mano amiga que te va a ayudar. Así que este es el gran mensaje que te queríamos compartir en este podcast. Ha sido una dicha. Muchísimas gracias, queridas mujeres preciosas. Muchísimas gracias, Glo. Y que tengan una hermosa vida amorosa. Y aquí seguimos en la Casa del Colibrí. Muchas gracias, Colibris. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.